Hoy nos reunimos aquí para definir si lo que se da en la Argentina en el periodo del modelo agroexportador genera crecimiento o desarrollo económico. Repasemos primero algunas cosas básicas. Argentina en esta época entra en auge gracias a las exportaciones que realiza al exterior, en el que se destacan la carne y los cereales. Ahora, la cuestión es definir si Argentina logra un desarrollo económico, el cual refiere a que al mejorar la economía, también lo hace la calidad de vida u otros factores. O si en cambio, hay un crecimiento económico, lo cual refiere más a temas del PBI y no al bienestar general. Por consiguiente, preséntanse y digan, ¿hubo crecimiento o desarrollo económico en la Argentina? Buenas, yo soy Tiago y voy a defender de que en Argentina hubo desarrollo económico. Hola, yo soy Gonza y voy a defender de que hubo crecimiento económico. Pero, ¿por qué pensás que hubo desarrollo? Bueno, empecemos con lo obvio. En Argentina, el flujo económico que generó el modelo agroexportador llevó a una gran modernización de la infraestructura. Se creó los ferrocarriles, hubo mayores tecnologías para conservación, empezó a usar el telégrafo. Sí, a ver, es verdad, eso, o sea, fue muy importante el uso de las inversiones. Pero aún así, se está hablando de unas inversiones que provenían de otros países. O sea, básicamente, esas inversiones ayudaban a crear cosas que no eran argentinas en sí. No se podría hablar de que eran nuestras cosas si venían de otros países, por Pero ejemplo. ciertamente nosotros nos aprovechábamos de eso. Eso significaría de que hubo desarrollo, en mi opinión. Además, no solo eso, también hubo una mejora en la producción local. Que, o sea, hubieron mejores productos, hubieron una mayor cantidad de productos que pudieron beneficiar al argentino promedio, por ejemplo. Seguramente bajaron los índices de hambre debido a la gran cantidad de comida que había. Encima, eran todas de mejores calidad. ¿O qué opinas? No, no, no. O sea, todo lo que se producía en Argentina iba más enfocado a la exportación. Entonces, todo lo que se hizo en Argentina se hizo para poder exportarlo. Y en general, todo lo que se quedaba en la Argentina eran cosas no de tanta calidad como las que se exportaban. Pero podríamos decir que es innegable de que había algo de comida también en Argentina, que sobraba algo de la producción. Sí, como en cualquier país, o sea, Ok. así cualquiera. O sea, Bueno, lo que en general se comía eran las carnes secas que, claro, o sea, era algo totalmente, no lo podés considerar como que es algo de calidad. entiendo. También algo importante a mencionar es que Argentina logra una gran mayor estabilidad política y económica en esta época. Eso sí que me parece que es innegable, un poco más. No, estoy en total desacuerdo, porque ¿cómo podés hablar de que hubo estabilidad? O sea, por un periodo hubo estabilidad, en eso podemos estar de acuerdo, Es verdad. pero llegó un momento en el que hubo una crisis y se pudo mostrar de que no hubo un buen uso de los recursos. O sea, se podrían haber hecho un montón de cosas con el capital que teníamos y solo se hicieron algunas cosas muy chiquitas como la infraestructura que hablaste antes. Justo en eso, Gonza, voy a estar muy en desacuerdo con vos porque, como vimos antes, el capital se usó en parte para la modernización de la infraestructura. No solo eso, a su vez, se crearon instituciones como pueden ser las financieras, de que hicieron que al ciudadano o al habitante que empezaba sin recursos pudiera acceder a un crédito hipotecario y esto hiciera de que tengan más acceso al financiamiento. A su vez, también se crearon las escuelas, las cuales ayudaron a crear una imagen como del argentino y que mejoraron a su vez los índices de alfabetismo. Sí, en parte es verdad eso de que se crearon muchas instituciones y que fueron, o sea, fue un buen uso de lo que vendría a ser el capital. Sin embargo, yo no hablé de que no hubo directamente ninguna inversión en nada, no hubo inversiones, no hubo un buen uso del capital. Yo lo que dije es que hubo poca, o sea, hubo una falta, o sea, se hicieron un montón de inversiones, hubo un montón de infraestructura, sin embargo, yo siento de que no hubo lo que vendría a ser, faltó en el hecho de que después hubo una crisis, después hubieron muchos problemas y en ese sentido, capaz se pudieron haber hecho un montón de cosas, como lo podría haber sido invertir también en la creación de empresas manufactureras dentro de la Argentina. Pero ciertamente reemplazaban esta... Bueno, en parte sí hubieron empresas como manufactureras, no eran manufactureras, pero eran de creación de bienes primarios.
Sí, pero no, o sea, no es lo mismo, porque eso crea una dependencia con los otros países y ante la más mínima problema internacional que había, ya se sentía el hecho de que Argentina dependía de esos países para seguir subsistiendo. Bueno, pero es importante mencionar de que se generó acá en Argentina un mercado nacional. En parte gracias a los ferrocarriles, en parte gracias a la necesidad de exportar. Y eso hizo que a su vez también, como no había más aduanas internas, la economía esté más conectada. O sea, había una mayor distribución de las riquezas. Eso hacía de que en parte ya todos se estén beneficiando a la vez. No, 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 estoy en total desacuerdo. Los únicos que salían beneficiados de todo el auge eran los terratenientes y los empresarios. Los que estaban abajo de la pirámide eran los que menos se podían abastecer de todos estos beneficios que traía las exportaciones. Por ejemplo, en la ciudad, un pleno ejemplo son los conventillos. Gente que vivía totalmente hacinada en condiciones infrahumanas y aún así se decía de que estaba todo bien. Y después, por ejemplo, se puede hablar en el campo. En el campo, la gente trabajaba, pero no en una tierra que era de ellos. Trabajaba para que la gran parte de las producciones que tenían vayan al terrateniente y el terrateniente tenía casi todo lo que los beneficios. Entonces no se puede hablar de que una redistribución. Pero también es importante mencionar de que había una gran necesidad de mano de obra. O sea, la gente podía conseguir empleo fácilmente y encima bien pagado, diría yo. Estuvo bien pagado hasta que hubo mucha gente en la Argentina y cuando ya empezó a haber mucha gente en la Argentina, ya esos empleos tuvieron menos, o sea, se requirió menos esa clase de empleos, entonces pagó menos por esos empleos también. Bueno, cambiemos un Pero poquito de sí, tema. También es importante mencionar con esto de la llegada de inmigrantes de que es como que se sientan las bases para una clase media. a ver, ¿a qué te referís? De que, bueno, como venían los inmigrantes, los boletos de los barcos no eran baratos. Así que no podían venir la gente más pobre de Europa. En cambio, el más rico tampoco iba a venir porque ya estaba bien asentado ahí. O sea, venían gente que podía pagar el boleto y acá ya podía empezar a invertir. Y poco a poco no empieza de pobre totalmente, pero tampoco es un rico del todo. Así que, como dije, se sentan las bases para una clase media. Una clase media, espera, una clase media cuando estaba en Europa o cuando estaba en el país en el que residía antes. Cuando ya llegó a la Argentina, ya se consideró de que ya no era una clase media, ya pasaba a ser otra cosa. Porque, como ya te dije, lo de los conventillos, no se puede considerar que era clase media una persona que vivía en esas condiciones tan decrépitas. A su vez, yo pienso que la gente que venía a la Argentina terminaba mandando toda la plata que conseguía en la Argentina a otro país, lo cual, o sea, terminaba beneficiando al desarrollo de otro país. Pero eso no es necesariamente, porque si no recuerdo mal, acá en Argentina venían las comunidades y se hacían comunidades entre sí para apoyarse mutuamente, haciendo que fluja más el dinero en la misma Argentina. Sí, pero esas eran muy pocas. La mayoría trataba de mandarle la plata a sus familiares en otros países porque en general no todos podían venir a la Argentina. Era muy poca la gente. No estoy muy de acuerdo. Bueno, ahora por último quería mencionar cómo se anexan las tierras del sur, o sea, crece la cantidad de territorio en Argentina y por ende la tierra se vuelve más accesible. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mm, a ver, la realidad es que gran parte de esas tierras, en general conseguidas en las campañas hechas por Roca, las famosas campañas del desierto, se consiguieron mediante la sangre de un montón de gente indígena. Entonces yo siento que, por ejemplo, en ese caso hay muy poco desarrollo, porque humanísticamente estamos hablando de que hay un montón de factores que no se están teniendo en cuenta. Bueno, ya estuvieron mucho tiempo discutiendo. Ahora hagan sus conclusiones. Bueno, en conclusión para mí hubo un desarrollo económico,
Pero a lo mejor es cierto que no por todas las razones que dije. Es innegable de que hubo una modernización de la infraestructura, se mejoraron los productos que se hacían acá y hubo un mejor flujo económico en Argentina. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con vos porque, a ver, el crecimiento fue indudable para el desarrollo de lo que tendría que ser la Argentina. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo humanísticamente, lo que ya hablé, y el hecho de que los terratenientes tuvieran un montón, o sea, tuvieran más beneficios que la clase obrera, aumentaba en sí lo que vendría a ser la brecha que hubo en esa época. Así que en ese sentido, yo siento de que hubo más crecimiento que desarrollo. Bueno, llegamos a más o menos una conclusión. Muchas gracias, Gonza, por debatir conmigo. Muchas gracias a vos.